Hola a todos, mi nombre es Sabino Gil Pugliese, soy presidente de la Fundación Prenatal, jefe del programa de cirugía fetal del Hospital Privado de Córdoba y cirujano fetal en el Instituto de Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes de la provincia de Tucumán. Hoy vamos a hablar sobre patología pulmonar fetal e intervencionismo. Por supuesto, existe una larga lista de condiciones que pueden afectar al pulmón del feto. Les propongo que hoy nos concentremos en dos de estas condiciones, la malformación adenomatoide quística y el secuestro pulmonar. Vamos a hablar un poco de cómo podemos diagnosticarlas, cómo se ven ecográficamente en el periodo prenatal y también posibles tratamientos prenatales para estas condiciones. Tanto el secuestro pulmonar como la malformación adenomatoide quística forman parte de lo que se conoce como la malformación congénita de la vía aérea pulmonar. CPAM es la sigla en inglés. También existen otras condiciones como el quiste broncogénico, el enfisema lobar congénito y la atresia bronquial segmentaria, pero lo más frecuente es que nos enfrentemos en la práctica diaria con el secuestro pulmonar y la malformación adenomatoide quística en el contexto del diagnóstico prenatal. El secuestro pulmonar, por definición, una masa ecogénica en el pulmón que tiene irrigación directa desde la aorta. Existen dos tipos, el secuestro intralobar y el extralobar. El intralobar está recubierto por pleura, el extralobar no. Esta diferenciación no podemos hacerla mediante ecografía cuando estamos en el periodo prenatal. La prevalencia aproximada a 1 en 15.000 nacidos vivos y tiene un buen pronóstico en general. El pronóstico es muy bueno, con una sobrevida cercana al 100%, excepto para aquellos que desarrollan hidrops. Cuando desarrollan hidrops, el pronóstico es ominoso y en estos casos, pacientes con secuestro y con hidrops es donde se propone como tratamiento el láser de la arteria nutricia. Se busca esta arteria y se ingresa con una aguja cercano a esta arteria para poder luego pasar una fibra de láser por la aguja y aplicar calor para cauterizar esta arteria. Como les comentaba, existen dos tipos de secuestro, el intralobar y el extralobar, y dentro de los extralobares también podemos encontrar estos secuestros con ubicación abdominal. 25% de ellos, fíjense, en relación al hígado, al estómago. Cuando se ve esto en un corte sagital se lo puede ver que está por debajo del diafragma. Y sí que podemos identificar esta arteria nutricia que viene desde la aorta, que es el signo patognomónico del secuestro broncopulmonar. Continuamos con la malformación adenomatoide quística. La malformación adenomatoide quística es una masa de parénquima pulmonar con bronquiolos terminales sin alvéolos. Bien, esto es la descripción histopatológica. Lo que nosotros vemos es una lesión que puede ser del tipo macroquística, cuando hay quistes de gran tamaño. Esta tiene un quiste dominante, vamos a recordar esta definición. Quiste dominante es un quiste muy grande que domina la lesión. Pueden haber lesiones microquísticas que tienen un aspecto sólido cuando las vemos por ecografía, pero a la microscopía son microquistes, nos dan este aspecto hiperecogénico y sólido cuando las vemos por ecografía, como una masa. Y también existen lesiones del tipo mixta en las cuales hay macroquistes visibles y también zonas de apariencia sólida que tienen microquistes. Al igual que el secuestro, tienen una muy buena sobrevida si no desarrollan hidrops. Cuando desarrollan hidrops, el pronóstico es reservado. Fíjense, hay distintas formas de clasificarla, no me voy a detener en esto, porque en la malformación adenomatoide quística el ultrasonido no puede predecir los hallazgos histológicos. ¿Bien? Entonces, muchas veces, como bien se puede ver en esta publicación, en la cual hay una descripción de lo que se ve en el ultrasonido, por ejemplo, una
una de estas lesiones puede ser clasificada como macroquística. En este caso, de 42 lesiones, 11 fueron descritas como macroquísticas, pero cuando ven en la histología, hubo 5 de ellas que eran, por ejemplo, híbridos. ¿Qué quiere decir híbrido? Que tiene características de la malformación adenomatoide quística, pero además tiene la irrigación directa desde la aorta, como si fuera un secuestro. Esas son las lesiones híbridas. Bien. En líneas generales, la evolución es buena y es favorable, como les dije, a no ser que presente hidrops. Cuando presentan hidrops, la mortalidad es cercana al 100%. Por eso lo más importante en nuestra ecografía es poder identificar aquellos fetos que tienen hidrops y en consecuencia saber que tenemos que actuar de manera urgente porque tienen un pronóstico muy malo, con una mortalidad cercana al 100%. O si todavía no han desarrollado hidrops, poder identificar cuáles son los que tienen más riesgo de desarrollar hidrops. Porque, como les digo, esos son en los cuales vamos a tener que probablemente actuar, tomar alguna conducta, y dependiendo de la edad gestacional, eso puede ser algún tipo de intervención intrauterina o podría ser hacer nacer a ese bebé. Fíjense cómo se podría predecir cuáles son los que van a tener los que van a desarrollar hidrops. Eso se hace con lo que se conoce como el CBR. Miren aquí, este cam volume quiere decir el volumen de la masa. El volumen de la masa puede calcularse midiendo la masa en los 3 ejes del espacio y multiplicando por 0.523, eso genera el cálculo del volumen de una elipse, y a eso sería el cam volume, ¿sí? Y si a eso lo dividimos sobre la circunferencia cefálica, nos da el cam volume ratio, que es el CBR. Fíjense en este estudio del 2002, prospectivo, 58 pacientes. Cuando el CBR era menor a 1.6, la gran mayoría no desarrolló hidrops. Con un CBR por debajo de 1.6 hay pocas probabilidades de que el feto desarrolle hidrops. Fíjense, 83% no desarrollaron hidrops. Y si se excluyen de esos con un CBR menor a 1.6 a aquellos que tienen un quiste dominante, el 97% no desarrollan hidrops. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a retener este concepto del quiste dominante? Y es porque el quiste dominante tiene, incluso con CBRs bajos, tiene un comportamiento distinto y por eso también merece un tratamiento diferente al resto de las lesiones macroquísticas, cuando hay un quiste dominante. Volvemos al CBR entonces. Si el CBR es menor a 1.6 y no hay un quiste dominante, las chances que tienen de desarrollar hidrops es muy, muy baja. Si el CBR es mayor a 1.6, tiene un 75% de chances de desarrollar hidrops. Fíjense cómo cambia a lo largo de la edad gestacional, tanto el volumen de la masa, el cam volume, como el CBR, tienen un pico alrededor de la semana 25 o 26 y luego desciende. Entonces las lesiones con quiste dominante se comportan de una manera distinta y, como les decía, también merecen un tratamiento distinto. Esta publicación de una serie de 12 casos con quiste dominante, 8 de ellos tenían hidrops. 8 de estos 12 tenían hidrops, o sea que habían 8 que tenían un pronóstico muy malo, con una mortalidad cercana al 100%. Todos ellos con un CBR mayor a 1.6. A los 12 se los trató con un shunt. Un shunt que se hace guiado por ecografía y puede colocarse un doble pigtail para dejar un rulo dentro de la lesión, luego la parte recta atraviesa el tórax fetal y el otro rulo queda hacia la cavidad amniótica, y eso permite que se drene el contenido del quiste. No se puede hacer un drenaje con aguja y aspiración porque el líquido vuelve a juntarse dentro del quiste, se le pone un shunt. Este es el shunt de Harrison y estas dos fotos corresponden a un nuevo shunt que es una malla de Nitilon que se pone con esta aguja de 18G, mucho menos invasivo, no está disponible todavía en la Argentina,
pero ya está utilizándose en Europa con muy buenos resultados. Fíjense, a los 12 los trataron con un shunt, 10 nacidos vivos y solo 2 muertes intrauterinas, a pesar de que había 8 fetos con hidrops. Esta misma publicación tiene una revisión de 98 casos que tenían un macroquiste y a los cuales se los trató con shunt, todos estos casos publicados. De estos 98, cuando se les puso un shunt a fetos que tenían un macroquiste y que tenían hidrops, tuvieron una sobrevida del 77%. Cuando le pusieron el shunt a fetos con un macroquiste que todavía no habían desarrollado hidrops, tuvieron una sobrevida mucho mejor, 90%. Por eso, el shunt se le pone a los pacientes con un quiste dominante y que tienen hidrops, por supuesto, y también a aquellos con un quiste dominante de gran tamaño, un CBR mayor a 1.6, por más que no tengan hidrops. Fíjense ahora el tratamiento de las lesiones híbridas, estas que yo les comentaba que tienen apariencia de MAC, pero se puede identificar un vaso nutricio. 10 fetos con lesiones híbridas, una publicación del 2017 de Cruz Martínez, todos estos fetos antes de las 32 semanas, todos con un CBR por arriba de 1.5, de ellos 6 con hidrops, o sea que había 6 que tenían alta probabilidad de morir. Uno se excluyó por tener una hernia diafragmática congénita, quedaron 5, los cuales fueron tratados con láser de la arteria nutricia. Se busca la arteria nutricia, se pone una aguja que llega a la arteria o en cercanías de la arteria, se introduce la fibra y se coagula la arteria para que la masa deje de crecer. En los 5 hubo resolución del hidrops y solamente 2 necesitaron lobectomía postnatal. Solo 2 lobectomías postnatales. Secuestro pulmonar, así como les acabo de mostrar que para las lesiones mixtas se hace el láser, para el secuestro pulmonar ya les había mencionado que también se hace un láser de la arteria nutricia. Esta publicación de Ruano del 2012 lo que intentó fue tratar también a las lesiones microquísticas aunque no tuvieran una arteria nutricia. Bien, agarró lesiones microquísticas, algunas de ellas con irrigación desde la aorta, que eso clasificaríamos como un secuestro pulmonar, patognomónico, la irrigación desde la aorta, pero también trató lesiones microquísticas que no tenían irrigación de la aorta, lo que sería una MAC microquística de aspecto sólido. A los secuestros atacó la arteria nutricia con láser y en las MAC lo que hizo fue introducir la aguja dentro de la lesión para poder aplicar calor y ver si ese calor de alguna forma hacía que la masa dejara de crecer. Tanto los fetos que presentaron secuestro broncopulmonar como aquellos que presentaron MAC microquística tenían hidrops. Y miren cómo les fue después de hacerle láser de la arteria nutricia a los secuestros, 87.6% de sobrevida, muy buena sobrevida a pesar de que tenían hidrops. Y para las MAC la sobrevida fue solo del 30%, porque no funcionó. Esto de aplicarle calor a la lesión microquística no funcionó. Tanto para el secuestro broncopulmonar como para las lesiones mixtas, la malformación adenomatoide quística mixta, como vimos recién, que tiene una irrigación desde la aorta, se puede utilizar el láser. No es recomendable hacerlo en edades gestacionales avanzadas, se hace antes de las 32 semanas. Si ya pasaron las 32 semanas, el vaso es muy grande, hay mucho riesgo de que se rompa cuando intentamos quemarlo y quizá ahí la conducta sería hacer nacer a esos bebés. Vamos a pasar a la siguiente. Fíjense entonces si las lesiones microquísticas no funcionan aplicándole calor, solamente ese láser intersticial, se llama esto de ponerle la aguja y ponerle calor a la lesión microquística, solamente un 30% de sobrevida. Algunos centros que hacen cirugía fetal abierta han probado tratar estas lesiones haciendo una esterotomía. Este es el brazo del feto, se expone el tórax y se hace una cirugía convencional, digamos, abierta, para extraer la lesión, solamente un 50% de sobrevida. Pero en el 2016 apareció esta publicación, un retrospectivo de 11 años, 43 pacientes que tenían un CBR mayor a 1.6. ¿Qué hicieron? Les dieron corticoides, betametasona, igual, exactamente igual, mismo esquema que el que usamos para maduración pulmonar fetal. Fíjense, disminución del CBR
todos tenían CBR mayor a 1.6. Disminución del CBR con un curso de corticoide en 82% de los casos, resolución del hidrox 88%, sobrevida 93%, a pesar de tener un CBR mayor a 1.6. A los que no respondieron a un primer curso le dieron hasta 1 o 2 cursos más y también vieron una disminución del CBR, también una resolución del hidrox y un 86% de sobrevida. Entonces vamos a hacer esto a manera de resumen. ¿Bien? Ya dijimos que las lesiones macroquísticas se tratan con shunt, dijimos que siempre que se identifique una arteria nutricia, ya sea una MAC de tipo híbrida o un secuestro, tenemos que hacer láser de la arteria nutricia, y para las lesiones microquísticas funciona la betametasona. Entonces vamos al esquema. Lo primero es identificar si el feto tiene hidrops. Si tiene hidrops tenemos que actuar inmediatamente. ¿El feto tiene hidrops? Sí. ¿Tiene flujo? ¿Hay una arteria nutricia, ya sea un secuestro o una MAC híbrida? Sí. Si lo tiene, ese feto tiene que ir al láser si tiene menos de 32 semanas. ¿El feto tiene hidrops? Sí. Hay que actuar urgente. ¿Tiene flujo? ¿Hay una arteria? ¿Podemos identificarla? No. ¿Tiene un quiste dominante? Sí. A ese paciente le tenemos que poner un shunt. ¿Bien? ¿Tiene hidrops? Sí. ¿Tiene flujo? ¿Tiene arteria nutricia? No. ¿Tiene un quiste dominante? No, tampoco. Betametasona. ¿Bien? Ahora, estos son pacientes que ya hemos identificado con hidrops, pero si estamos estudiando un paciente en el cual vemos la lesión pulmonar, pero todavía no desarrolló hidrops, vamos a poder predecir cómo se va a comportar dependiendo de su CBR. ¿Tiene hidrops la lesión? No. Bueno, tranquilo, vamos a medir el CBR. ¿El CBR es mayor a 1.6? Sí es mayor a 1.6. ¿Tiene un quiste dominante? Sí tiene un quiste dominante. Le ponemos shunt, por más que no tenga hidrops. Vimos que la sobrevida de las lesiones con quiste dominante era mucho mejor cuando se les colocaba el shunt antes de que desarrollen el hidrops. ¿Bien? Bueno. De nuevo, medimos, vamos, ¿tiene hidrops? No. Bueno, tranquilo, medimos el CBR. ¿Es mayor a 1.6? Sí. ¿Tiene un quiste dominante? No, no tiene quiste dominante. Bueno, vamos a darle betametasona. Por último, hidrops, no. CBR mayor a 1.6, no, tampoco, es una lesión pequeña. Tranquilo, seguimiento, no hay que actuar de manera urgente. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.